Al estudiar la vida de Abraham, llena de experiencias y desafíos que pusieron a prueba su fe y su confianza en Dios, sentimos el deseo de seguir su ejemplo y creer, como creyó Abraham, que Dios siempre cumple sus promesas si nosotros hacemos nuestra parte. Y aprendemos también que no debemos olvidar que Dios, con su perspectiva eterna, tiene sus tiempos y que el cumplimiento de sus promesas no se limita a esta vida, a la vida en este mundo, sino que va más allá de nuestra existencia mortal. En la conferencia semestral del mes de octubre de 2019, el mensaje principal de la mayoría de los discursantes se centró en la importancia de los convenios. De los 35 oradores, 20 usaron la palabra convenio de una forma directa o indirecta, y de estos 20, 9 usaron las palabras la senda de los convenios, expresión que se utiliza ahora con mucha frecuencia en la Iglesia para indicar el camino que debemos seguir los bautizados, porque, como dijo el elder Renland en la conferencia, el bautismo es el principio de esa senda de los convenios. Y como enseñó el presidente Oakes, lo importante es confiar en el Señor y seguir fielmente la senda de los convenios. Al seguir la senda de los convenios nos alejamos de la iniquidad y al alejarnos de la iniquidad debemos hacerlo sin mirar hacia atrás, como aprendemos de Lot y de su familia cuando 2 varones visitaron a Lot y le mandaron que saliera de Sodoma porque Jehová iba a destruir la ciudad por su maldad. Como su salida era urgente, los 2 varones daban prisa a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero, como se demoraban en salir, los varones agarraron de la mano a Lot y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová con ellos, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Tan urgente era y es abandonar la maldad. Y les dijeron: «Escapad por vuestra vida, no miréis atrás, ni os paréis en toda esta llanura, escapad al monte, no sea que perezcáis». Este es el mandamiento: escapar antes que sea demasiado tarde, escapar sin mirar atrás. Sabemos que cuando Jehová hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, la esposa de Lot, desoyendo el consejo recibido, miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. El elder Holland comentó sobre esta terrible experiencia que el apego de la esposa de Lot al pasado influyó más en ella que su confianza en el futuro, y eso la hizo desear volver atrás, porque su falta de fe le hizo dudar de que el Señor pudiera darle algo mejor de lo que ya tenía. Y pensó, aunque nos parezca difícil de entender, que nada de lo que hubiera en el futuro podría ser mejor que lo que dejaba atrás en Sodoma y Gomorra. Y nos recordó que esa insistencia de volver atrás, incluso a los errores cometidos, es contraria al Evangelio de Jesucristo, porque la fe siempre señala hacia lo futuro. En Abraham tenemos el ejemplo de seguir fielmente la senda de los convenios sin mirar hacia atrás, cuando el Señor hizo un pacto con él.
y cuando hace un pacto también con nosotros, por difícil que pueda parecernos su cumplimiento y el logro de las promesas recibidas. Después de que Abraham circuncidara a todo varón de su casa como señal de ese pacto que Dios hizo con él, y estando Abraham a la puerta de su tienda en el valle de Mamre, 3 varones le visitaron y le dijeron: Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Esto ya lo sabía Abraham, porque Jehová le había dicho que Sara le daría un hijo al que debería llamar Isaac, y que el pacto que hizo con él, Abraham, lo confirmaría con Isaac como un pacto o convenio eterno para él y para su descendencia. Pero Sara no lo sabía, y cuando lo oyó, como a su edad ya no podía tener hijos, exclamó: «Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo mi señor viejo también?» Entonces Jehová dijo a Abraham lo que resume el mensaje de esta lección: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y a pesar de que aquello parecía imposible y demasiado tarde para el hombre, se cumplió todo lo que Jehová había hablado. Y leemos que Sara concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Es decir, en el tiempo del Señor, que, como digo, no siempre coincide con el tiempo del hombre. Y Abraham llamó Isaac al hijo que dio a luz Sara, y circuncidó a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Ya leímos en el libro de Abraham que cuando Dios creó la tierra en la que sus hijos espirituales pudieran morar, dijo: «Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare». Y ciertamente la vida de Abraham fue una prueba difícil ya desde su infancia, hasta el punto de que tuvo que salir de la casa de sus padres para buscar un lugar en el que ser un seguidor fiel de la rectitud, porque Abraham anhelaba guardar los mandamientos de Dios, y eso le obligaba a alejarse de su familia, porque sus padres se habían apartado de la rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado. Y teniendo sus corazones resueltos a hacer lo malo, se entregaron por completo a la idolatría, participando en los sacrificios humanos. Y los sacerdotes egipcios tomaron a Abraham para sacrificarlo. Y cuando el sacerdote levantó la mano con el cuchillo, el ángel del Señor lo impidió, destruyendo el altar de los sacrificios y quitando la vida al sacerdote. Y el Señor, después de salvarle la vida, hizo un pacto con Abraham diciéndole: «He aquí, con mi mano te conduciré, y te llevaré para poner sobre ti mi nombre, sí, el sacerdocio de tu padre, y mi poder descansará sobre ti. Cual fue con Noé, tal será contigo. Y mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios». Y hemos seguido a Abraham en su duro peregrinaje por la senda de los convenios, cuando salió de Ur de los Caldeos, camino de Canaán, después de sufrir una hambruna en Ur, que se llevó la vida de su hermano Harán. Y hemos visto cómo el padre de Abraham se arrepintió de sus maldades y acompañó a su hijo hasta Harán, y cómo otra vez abandonó la senda de los convenios y se quedó en Harán, volviendo a la idolatría y muriendo apartado de Dios. Pero, a pesar de todos los obstáculos que encontró en su camino, Abraham perseveró en el pacto que había hecho con Jehová. Y suponemos que al dejar a su familia atrás,
llevaría consigo el amargo recuerdo de que su padre fue cómplice de los inicuos sacerdotes paganos de Egipto cuando estuvieron a punto de sacrificarlo a los ídolos. Y para poner a prueba a Abraham, el Señor le dijo: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquella prueba era más de lo que cualquier persona habría podido soportar, porque en la mente de Abraham acudirían, por un lado, el angustioso recuerdo del intento de su propio sacrificio a manos del sacerdote pagano de Egipto, y por otro el pacto que Dios había hecho con él de que sería padre de muchas naciones por medio de Isaac. A pesar de todo, leemos que Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno, y tomó consigo a 2 criados suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y fue al lugar que Dios le había dicho. Esta diligencia de Abraham para obedecer tal mandamiento nos asombra. Habría muchas preguntas en su corazón, pero no se convirtieron en rebeldía. Y ya sabemos lo que ocurrió. Después de 3 días de camino, vio Abraham a lo lejos el lugar que el Señor le había indicado. Pidió entonces a sus criados que se quedaran en aquel lugar con el asno, y Abraham, llevando en su mano el fuego y el cuchillo, colocó la leña del holocausto sobre su hijo, y fueron los 2 juntos. Y cuando le preguntó Isaac dónde estaba el cordero del holocausto, Abraham le contestó, suponemos que con una angustia contenida: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y leemos por segunda vez que iban los 2 juntos. Los 2 juntos, padre e hijo, camino del lugar del sacrificio, porque el sacrificio incluía a los 2, al padre y al hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, acomodó la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando Abraham levantó su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no me rehusaste a tu hijo. Y al alzar sus ojos vio a Abraham un carnero trabado por los cuernos en un zarzal, y Abraham lo ofreció con gran alivio en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces el Señor renovó el pacto que había hecho con Abraham, diciendo: Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El relato de Abraham y el sacrificio de Isaac es una semejanza del sacrificio que el Padre Celestial hizo con su Hijo. Así lo enseñó Jacob, el hijo de Ley, en el libro de Mormón, cuando dijo al pueblo de Nefi que Abraham, al ofrecer a su hijo Isaac, es una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. Cuando Dios dijo a Abraham: Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, es como si fuera el Padre, hablando del sacrificio de Jesucristo, su unigénito, su Hijo amado. El apóstol Pablo llamó a Isaac el unigénito de Abraham cuando enseñó que fue por la fe que Abraham superó la prueba de ofrecer
a su hijo Isaac. Y leemos que el Señor indicó que Moria debería ser el lugar en el que Abraham debería sacrificar a su hijo Isaac. Bueno, pues a unos cientos de metros hacia el norte, en el mismo grupo de colinas de esta zona de Moria, hay un lugar conocido como el Calvario de Gordon, donde muchos piensan que se crucificó a Jesucristo. Y sabemos por revelación moderna que Isaac tenía unos 30 años, la edad del Salvador, cuando su padre lo iba a sacrificar. No era un niño, como el resto de la cristiandad piensa que era. A esa edad fácilmente podría haberse resistido a que lo sacrificara su padre, porque Abraham era un anciano de 100 años. Pero, al igual que el Salvador, Isaac aceptó llevar la leña del holocausto sobre sus hombros y someterse a la voluntad de su padre. En el caso de Abraham, un ángel detuvo su mano antes de sacrificar a su hijo, pero en el caso del Padre Celestial, el sacrificio de su amado hijo se consumó, y juntos lo sufrieron, porque cuando sufre un hijo, un padre sufre mucho más. Y ciertamente tuvo que ser muy difícil para nuestro Padre Celestial sacrificar a su Hijo amado. Y lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina la lección con la última prueba para Abraham, la muerte de su esposa. Y fue la vida de Sara 127 años, y Abraham hizo duelo y lloró por su esposa, y compró la propiedad de Efrón en Macpela, enfrente de Mamre, y sepultó Abraham a Sara, su esposa, en una cueva que había en la heredad de Macpela, enfrente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo estamos en la senda de los convenios. Entramos en ella cuando nos bautizamos y, lo mismo que Abraham, debemos perseverar en ella hasta el final, probando que estamos dispuestos a hacer todo lo que el Señor nos mande, por difícil que sea, y que confiamos en el cumplimiento de sus promesas, porque sabemos que no hay nada imposible para Dios. Hagamos pues los sacrificios que Dios nos pida y sigamos adelante sin mirar hacia atrás. Nuestro Padre Celestial y su Hijo unigénito ya hicieron el sacrificio necesario para que todos nosotros logremos la promesa más grande, la exaltación y la vida eterna, que resumen las promesas del pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Es mi deseo, hermanos y hermanas, que seamos dignos de heredarlas. Que así sea. Amén.